Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el reino dividido. La historia del pueblo de Israel se inicia con el llamado de Abraham alrededor del 2000 a.C. y se prolonga hasta la destrucción del templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo por el general romano Tito. Luego sigue a partir del siglo I después de Cristo con la expulsión y diáspora, o sea, distribución de los judíos por todo el mundo, y a partir de 1948 con el regreso y fundación del actual Estado de Israel. Salomón en 928 a.C. dejó como heredero del reino a su hijo Roboam, pero pronto las tribus se dividieron debido a problemas económicos, o sea, disputa por los tributos. Jeroboam, que reinó del 928 al 910 con 10 tribus, estableció en Siquem y Samaria el reino de Israel en el norte, y en Jerusalén se formó con 2 tribus, Judá y Benjamín, el reino del sur. Israel, el reino del norte, prosperó más que el reino del sur, Judá, y duró desde el 928 hasta el 722 a.C., cuando, de acuerdo a lo profetizado, fue conquistado por el imperio asirio. El reino del sur, Judá, que en general siguió reconociendo a Dios y se mantuvo un tanto menos infiel que los del norte, duró hasta 598 a.C. cuando fue conquistado por el imperio babilónico. Isaías, alrededor del 700 a.C., acusó que los reinos de Israel y Judá perseguían solamente el lucro y las prácticas corruptas de sus pueblos vecinos, ambición, envidia, opresión de los más débiles, etc. Y que, para contrarrestar el culto en Jerusalén, adoraron un becerro de oro y a Astarot, Moloc y Quemos, en contra del ordenado por Dios y la ley mosaica. Según la Biblia, hubo 19 reyes en Israel, predominando la inestabilidad política y la rivalidad entre las familias reinantes, y que aún desde Jeroboam, Israel tuvo que batallar contra invasores provenientes de Tiro, Aram y Asiria, y la del faraón Seshonk I de la dinastía 22, aunque durante el reinado de Omri en el 885 a 874 a.C., se gozó de más estabilidad. Omri reforzó la alianza con Tiro al casar a su hijo y sucesor Acab, que reinó entre 874 y 853 a.C., con Jezabel, quien introdujo el culto a Baal y fue hija de Edbaal, rey de Tiro, y a su hija Atalía la casó con Joram, el futuro rey de Judá, hijo de Josafat. Fue en ese tiempo que Elías desafió y venció a los profetas de Baal, y que, aliado con 12 reinos, derrotó al sirio Salmanasar III en Carcar. Pero a pesar de la prosperidad, hizo lo malo ante los ojos de Dios más que todos los reyes anteriores a él. Y Dios dijo: «Ay de ellos cuando yo llegue a abandonarlos. Sobre sus riquezas crecerá la ortiga. Haré que sean deportados, y el asirio será su rey». 12 años después, con Aram, Jehú asesinó a Acab y a su familia. Jehú fue ungido rey de Israel por el profeta Eliseo hacia el 838 a.C., y éste aceptó pagarle un tributo a Salmanasar III para que lo defendiera de los arameos de Damasco. Jehú se muestra arrodillado ante el monarca asirio en el obelisco negro de Salmanasar, y es el único monarca de cualquiera de ambos estados judíos del que se conserva un retrato. Pero el rey Hazael de los arameos fue contra Joram, rey de Israel, que reinó entre el 852 y 841 a.C., y contra Ocosías, rey de Judá, que reinó en el 841 a.C., derrotándolos en Ramot Gilead. Además, Hazael rechazó 2 ataques de los asirios y, sin éxito, intentó conquistar Jerusalén. Una inscripción descubierta en Tel Dan se considera erigida por Hazael,
después de la batalla de Ramoth Gilead. Jeroboam II fue coronado rey de Israel en el 787 a.C. Luchó contra Damasco y Moab mientras los asirios amenazaban a los reinos judíos. Jeroboam II murió en el 747 a.C. Tras una sangrienta rebelión, terminó la dinastía de Jehú y Menahem se erigió como rey en el 745 a.C., sucediéndolo después su hijo Pekajías en el 738 a.C., el cual fue asesinado y seguido por Pekaj, su escudero, que se coronó como rey. El rey Pekaj, que reinó entre 737 y 732 a.C., intentó una coalición con Razón de Damasco y Acaz de Judá para combatir a los asirios, pero Acaz prefirió apoyar a Asiria e Israel cayó ante Sargón II, quien lo incorporó a su imperio asirio en 720 a.C., cumpliéndose así la profecía bíblica de Oseas 11:5. Muchos huyeron a Judá y Jerusalén creció aproximadamente 500% en ese tiempo. Durante el eclipse de Israel ministraron los profetas Amós en el 780 a 760 a.C., Oseas en el 760 y 722 a.C. y Elías bajo Acab y Jezabel en 870 y 852 a.C. Luego Eliseo en el 855 y 798 a.C. e Isaías en el 740 al 680 a.C. Estos fueron muy críticos de los reyes de Judá e Israel y según muchos exégetas bíblicos, la tradición profética que acompañaría toda la historia bíblica tuvo aquí sus orígenes. Cuando en 928 a.C. el reino se dividió, las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a Roboam, formando el reino de Judá con capital en Jerusalén. Roboam, que reinó entre el 928 y 915 a.C., su hijo Abías, que reinó entre el 915 y 930 a.C., y su nieto Asa, que reinó entre 913 y 873 a.C., ayudados por Siria, lucharon contra Jeroboam de Israel y su sucesor Basa, acabando con su ejército y tomando Betel. Luego, la dinastía de Omri, rey del norte, Israel, extremó la guerra contra Judá, rey del sur, ayudado por su alianza dinástica con Tiro. El rey Ocosías, hijo de Joram, fue asesinado en el año 846 a.C. Su madre, Atalía, hija de Jezabel, reinó en el 842 al 835 a.C., se hizo con el poder e inició en Jerusalén una persecución contra los que se oponían al culto del dios Baal. 6 años después, Atalía fue asesinada. En el 838 a.C., Joás, hijo de Ocosías, fue coronado rey de Judá y en Jerusalén se estableció el culto a Jehová, se destruyó el templo de Baal y se expulsó a sus sacerdotes. Esto mismo hizo Jehú en Israel, reino del norte. Joás pagó tributo a Salmanasar III, quien en el 800 a.C. le ayudó a vencer a Damasco con el rey asirio Adad-Narari III y a reconquistar Galilea. Fue en tiempos del rey Acaz y su hijo Ezequías, que reinó entre 725 y 697 a.C., que, con refugiados del norte, Jerusalén creció un 500%. El rey Ezequías realizó grandes obras, hizo reformas religiosas, estableció una escuela de escribas, amplió el templo y las murallas de Jerusalén y Laquis, y construyó la cisterna de Siloé para dar a la ciudad una fuente independiente de agua en su interior. También Ezequías fue quien combatió la adoración a la serpiente Nehustán y buscó seguir los mandamientos del Señor. Intentó con la ayuda de los filisteos unificar Judá e Israel, pero los asirios les impusieron tributos, los sitiaron y redujeron a cenizas a Laquis
y luego sitiaron Jerusalén, pero el ángel del Señor golpeó violentamente a los asirios y estos huyeron. Durante el reinado de su hijo Manasés, que fue entre 697 y 642 a.C., se anularon las reformas religiosas de su padre Ezequías, aunque por su alianza con Asurbanipal se produjo una recuperación económica. El hijo de Manasés, Amón, tuvo un reinado insignificante antes de que fuera asesinado en el 639 a.C. y pasara el trono a su hijo Josías, que era todavía un niño, en el 633 a.C. Fue entonces que el sacerdote Hilcías, padre de Jeremías, encontró una copia perdida de la Torá, centralizó el culto en Jerusalén e instituyó el Pesaj. Intentó librarse de Asiria y Egipto y unificar los reinos, y vio la caída de Asiria en el 612 a.C. en poder de Babilonia. Murió en batalla resistiendo al faraón Necaol en el 609 a.C., quien estableció por rey a Eliakim. También los egipcios fueron derrotados por los babilonios en el 605 a.C. en Carquemis, bajo el rey Nabucodonosor II, quien en el 598 a.C. eliminó a Eliakim, también llamado Joacim, y encarceló a su hijo Joaquín, nombrando en 598 a.C. a Sedequías, su hermano, como el último rey de Judá. Judá fue conquistada por Babilonia y Jerusalén y su templo fueron destruidos en el 587 a.C. En el reino del sur, Judá, profetizaron los profetas Joel en el 810 a 750 a.C., Isaías entre el 740 y el 680 a.C., Miqueas entre el 742 y 687 a.C., Sofonías en el 640 a 610 a.C., Nahum entre el 630 y 612 a.C., Habacuc entre el 605 a.C., Jeremías en el 626 al 587 a.C. y Ezequiel entre 593 y 570 a.C. El cautiverio en Babilonia, de acuerdo a lo profetizado por Jeremías, duró 70 años y lo terminó Ciro de Persia en 537 a.C. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que estos conocimientos les sean de bendición. Amén, así sea.